Muy buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos al tercer ciclo de conversatorios de Cátedra Bicentenario. Esta vez nos estamos dedicando al tema de la ocupación del Perú ante la guerra con Chile. Según han visto en nuestras redes sociales, nosotros nos estamos dedicando justamente a este tema, que no tiene mucho que ver con la independencia, pero sí es importante en la historia republicana, porque justamente un día como hoy, hace 140 años, luego de que Lima fuera ocupada por el ejército chileno, los vecinos notables de la ciudad eligieron a Francisco García Calderón como presidente provisorio de la República. Ese gobierno, el gobierno de la Magdalena, ¿no?, que se instaló justamente lo que ahora conocemos como Pueblo Libre, es un gobierno interesante porque fue un gobierno que tuvo que afrontar pues uno de los momentos más álgidos de nuestra historia y que bueno, fue un gobierno que solamente breve. Francisco García Calderón, como ahora nos van a contar los ponentes que nos acompañan, pues fue desterrado a Chile porque obviamente se negaba a una rendición del país con cesión territorial. Bueno, y justamente queríamos, en recuerdo a esta efeméride, y justamente estamos a 10 años de cumplir 150 años de la guerra con Chile, hemos querido desarrollar este pequeño conversatorio. Y ahora nos acompañan pues dos destacados historiadores que son de los que han publicado en los últimos años importantes trabajos justamente sobre este tema, el tema de la ocupación, y con material, con fuentes importantes. Me refiero a Carmen McEvoy, reconocida historiadora, obviamente, que publicó hace unos años Chile en el Perú, la ocupación a través de sus documentos, y del doctor José de la Puente Brunque, que publicó junto a su padre, el doctor José de la Puente Candamo, El Estado y la Sombra, el Perú durante la ocupación chilena. Doctora Carmen, doctora de la Puente, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este pequeño conversatorio. Y bueno, para iniciar un poco la conversación, yo quería preguntarles a ambos, para que le cuentan al público, es cómo así eligieron el tema de la ocupación y cómo más o menos si podrían contar rápidamente cómo llegaron a publicarse estos trabajos, ¿no? ¿Dónde encontraron el material y cómo lo fueron trabajando? En primer lugar, bueno, la doctora Carmen McEvoy nos puede contar un poco cómo se encontró ella siendo historiadora de la época, trabajando a Pardo, trabajando a Monteagudo. ¿En qué momento entra la guerra con Chile en su labor historiográfica? Adelante, Carmen. La cámara, por favor, el audio. Primero que nada, buenas noches a todos. Para mí es un gusto compartir esta mesa con José de la Puente, con quien hace muchísimos años teníamos este pendiente de conversar sobre nuestros respectivos trabajos basados en fuentes primarias. Y con Víctor, ¿no?, que con el cual recopilamos y editamos hace algunos años, como muy bien dice
Chile en el Perú, y han quedado muchísimas fuentes todavía por editar. Entonces, ¿cómo voy a hacer, cuál es mi camino, digamos, hacia el tema de la guerra del Pacífico? Yo creo que un libro que me inspiró es el libro de Margarita Guerra sobre la ocupación. Por ahí tenía unas citas interesantes, bueno, aparte de toda su argumentación y todo su trabajo sobre el gobierno de García Calderón, pero tiene citas muy interesantes que se refieren a la llegada del ejército expedicionario a Lima, ¿no? Entonces ahí salió este artículo Bella Lima, ¿no? Que es la feminización de Lima en el discurso de los soldados. Y a partir de ahí comencé digamos, tuve un viaje exploratorio a Chile y me encontré con muchísimo material, ¿no? Entonces estaba buscando un segundo tema de investigación y me encontré con este archivo fantástico de Benjamín Vicuña Maquena en el Archivo Nacional de Chile, que tiene pues muchísimas cartas de soldados, referencias, ¿no? Todo un folder de la ocupación que luego desapareció, pero con muchísimo material, porque Vicuña Maquena era un coleccionista, ¿no? Y así como recupera o llega a sus manos, no recupera, sino, digamos, sustrae de la Biblioteca Nacional las cartas de Domingo Nieto, también recoge mucho material de los soldados, ¿no? Cartas que estaban en el campo de batallas, las recupera, las recolecta y se las lleva a su archivo. Entonces ahí me nació el interés y ya después tuve la oportunidad de estar en Chile por un año con una beca, la beca Guggenheim, y estuve investigando en los archivos y me encuentro con el archivo del Ejército de Chile. Y ahí es donde encuentro todo este material que publiqué, bueno, que primero utilicé para Guerreros Civilizadores. En el último capítulo de Guerreros Civilizadores toco el tema de la ocupación. Y ahí me doy cuenta en ese capítulo que más que la guerra en sí, la gran discusión que se produce en Chile y la gran tensión del gobierno de Santa María, que es el que sucede al de Aníbal Pinto, que es el que gana la guerra, es cómo obtener las salitreras. O sea, ese era el objetivo, ¿no? Y entonces el objetivo no se cumple porque, bueno, el gobierno de Piérola desaparece, no se, pues, desaparece el Estado peruano, digamos, la municipalidad, el alcalde es el que entrega la ciudad, o sea, digamos, se llega a la mínima expresión política. Entonces ahí me doy cuenta que esos años de ocupación en ese último capítulo son cruciales, ¿no? Son cruciales y más adelante lo puedo discutir en el sentido de que Chile crea un Estado subsidiario, ¿no? Una suerte de un Estado mínimo para poder sobrevivir esos años que, o sea, ese tiempo que no sabe cuánto será, ¿no? Y aparte viene la tensión, y acá termino, y por eso que este es un tema tan interesante, con el tema de la desocupación. O sea que por un lado la decisión política de quedarse, pero por otro lado una sociedad civil que constantemente está confrontando al gobierno por la pérdida de vidas, por la pérdida de recursos, luego de lo que ocurre en Concepción, la peste de fiebre amarilla en el norte. Entonces, en general es un tema en sí que yo creo que todavía hay muchísimo que discutir. Y solamente para terminar, ahora he tenido la suerte que me ha llegado a las manos el diario de un jefe político militar de Trujillo, el último, ¿no? Que parece que deja el diario en esto que se fueron pues ya prácticamente pitando, volando, deja su diario en una de las oficinas. Entonces hay que transcribirlo, porque eso te mostraría un poco lo que hice yo en mi libro, la ocupación no desde Lima, sino la ocupación desde las diferentes regiones y provincias del Perú, ¿no? Que yo creo que es un tema muy interesante que muestra la relación de las fuerzas de ocupación con las fuerzas, digamos, provincianas, los alcaldes, los gobernadores de cada región. Muchas gracias, Carmen. Sí, igual la pregunta que planteó para la doctora Lapuente, no entendiendo que hay un trabajo importante que precede a este libro Estado de la Sombra, que es la publicación del epistolario de Manuel Candamo, y justamente estaba revisando la presentación del libro, y justamente no tiene mucha conexión estas publicaciones.
Entonces, si podría de repente ahí contarnos pues cómo se desarrolló y dónde encontró esta información, ¿no? Que finalmente se plasmó en este libro del Estado de las Sombras. ¿Se me oye? Micrófono, por favor. Sí, ¿se me oye? Sí. Gracias, Víctor. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Ante todo, gracias por la invitación. Bueno, en cuanto a tu pregunta, yo debo decir que originalmente, diríamos en mis tiempos jóvenes, yo me dediqué a trabajar básicamente temas de historia colonial o virreinal, ¿no? Yo publiqué, bueno, hice mi tesis doctoral sobre encomienda y encomenderos en el Perú, luego trabajé bastante temas de historia de la justicia, historia del derecho indiano, la audiencia de Lima. Bueno, sigo trabajando esos temas porque me interesan mucho, pero en el camino, y acá hay un año concreto de mi biografía particular que quisiera resaltar, el año 2000, exactamente hace 21 años, mi padre me hizo notar que el 2004 se iban a conmemorar, se iban a cumplir 100 años de la muerte de su abuelo, Manuel Candamo, y me dijo que tenía en una lata grande de té Hornimans una serie de cartas que su abuela le había regalado a él siendo niño, ¿no? El tema de la guerra era un tema que en mi casa siempre había sido materia de conversación, porque había muchas historias de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno se casó muy mayor, es decir, él vivió la guerra de niño, él nació en 1875, él vivía en la Plaza de la Inquisición y él se acordaba de los clarines de los chilenos entrando a Lima en enero de 1881 cuando él tenía 6 años. Recuerda también haber estado en su casa de Orbea en Pueblo Libre, en un momento dado en que su padre descubrió a un vecino de Pueblo Libre, que era un soplón de los chilenos, llevando en la oscuridad de la noche a unos jefes chilenos para extorsionar a unas personas vecinas, ¿no? Y este vecino tuvo el error de prender una pipa, y desde el balcón de la casa, mi bisabuelo lo reconoció, y le dijo, don fulano, ¿qué hace usted por acá? Y se fueron todos, ¿no? Entonces ya no se hizo esa actividad, digamos, de extorsión. Entonces, el tema de la guerra era un tema, incluso mi padre contaba siempre cómo en los años 40, él le costó mucho trabajo, siendo él un joven historiador, convencer a mi abuelo de que Jaime Izaguirre, un importante historiador chileno, pudiera ser invitado a la casa, ¿no? Porque mi abuelo decía que desde la guerra ningún chileno había visitado la casa, ¿no? Entonces, bueno, al final mi padre lo convenció. Pero, digamos, había digamos, muchas historias sobre la guerra, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar esta documentación, descubrimos que en realidad eran unas cartas espectaculares, bueno, como ya se sabe porque el libro se ha publicado en 2008 y luego ha habido una reedición en 2016, y son unas cartas íntimas, la mayor parte de ellas entre marido y mujer, en el tiempo en el que Manuel Candamo estuvo detenido, deportado por los chilenos en Chillán, en Angol y en Valparaíso durante 1 año y medio, precisamente a raíz de la labor de Manuel Candamo en Lima durante la ocupación chilena. Es decir, por su labor como agente confidencial del gobierno de Lizardo Montero en Cajamarca, y luego en Huaraz, la Lima ocupada por los chilenos, y por su labor como delegado de ese gobierno, los chilenos lo deportan junto a su compañero Carlos Elías de la Quintana a Chile. No, pero claro, el primer libro fue la publicación de estas cartas, que no son solamente cartas entre marido y mujer, son como 200 cartas entre marido y mujer durante el destierro en Chile. Pero además están otras cartas de Manuel Candamo, ¿no? Pero lo interesante es que como fuente es realmente muy rica, porque ahí tú tienes pues toda la mentalidad de la época, es una fuente impresionante para lo que es historia de la vida cotidiana, historia cultural, historia de la medicina, historia de la higiene, en fin, de todo, ¿no? Y bueno, la idea era sacar el libro en 2004, el centenario de la muerte de Manuel Candamo, pero al final salió en 2008 porque fue un trabajo realmente ímprobo. El libro tiene más de 900 notas a pie de página, es decir, tiene un índice onomástico súper detallado. Fue un trabajo bastante arduo, pero ya me empezó a picar el bichito de la guerra con Chile, ¿no? Y justamente conversando con mi padre, descubrimos que además teníamos en la biblioteca de la casa, donde estoy ahora precisamente, unos libros copiadores de ese trabajo de Manuel Candamo entre diciembre del año 81 y julio del 82, junto con Carlos Elías, como agentes confidenciales y delegados del gobierno. O sea, hacían un trabajo, digamos, un poco subrepticio, un poco secreto, digamos, o bueno, no secreto, pero en fin, confidencial, para, digamos, generar en los diplomáticos extranjeros acreditados en Lima, y sobre todo en el ministro de los Estados Unidos, apoyo
para que se pudiera dar la paz con Chile sin entrega de territorio. Y en paralelo ayudaban también al gobierno provisorio de Lizardo Montero en la sierra y a las tropas de Cáceres en la Sierra Central, ¿no? Entonces, los libros copiadores son unos libros en los cuales está toda la correspondencia y la documentación tanto de la agencia confidencial como de la delegación del gobierno. Entonces, ese libro, bueno, el primer libro lo titulamos El Perú desde la intimidad, que es el epistolario íntimo de Manuel Candamo. El segundo lo denominamos El Estado en la sombra, porque en realidad es la historia de cómo el Estado peruano, de alguna manera, en una situación pues ya de prácticamente inexistencia, se niega a morir, digamos, ¿no? O sea, es un esfuerzo por mantener el Estado en una situación pues terrible, ¿no? Funcionando para apoyar tanto al gobierno provisorio en Cajamarca y luego en Huaraz, como a las tropas de Cáceres, ¿no? Entonces, pues, mandan médicos, mandan máquinas de imprenta, mandan papel sellado, letras de cambio, en fin, todo tipo de cosas, y desarrollan una serie de gestiones ante los diplomáticos extranjeros para lograr la paz con cesión territorial. Ahí lo dramático es que asesinan, pues, en ese tiempo al presidente norteamericano Garfield, ¿no? Y a raíz del asesinato del presidente Garfield, la política norteamericana con respecto a América del Sur cambia. Y aparte muere Stephen Hulbut, que era el ministro norteamericano en Lima, que realmente tenía un genuino afán por ayudar al Perú y consideraba justo que la guerra terminara sin entrega de territorio, ¿no? Entonces, Manuel Candamo y Carlos Elías eran de los principales líderes políticos que se negaban a la paz con cesión territorial, y por eso es que los chilenos los mandan a Chile, ¿no? De manera que esa es un poco la historia del origen de mi interés por el tema, aparte de la experiencia, y aquí quiero rendir homenaje a la memoria de mi padre, ¿no? Porque realmente la experiencia de trabajar con él, en realidad prácticamente 16 años, porque el segundo libro salió en 2016, fue espectacular, sobre todo, no solo por el conocimiento que tenía de la guerra, que era impresionante, sino también por su sentido ético del trabajo del historiador. Porque no tanto en El Estado en la Sombra, pero más en El Perú desde la intimidad, hay una serie de cartas de Manuel Candamo muy duras, dice una serie de cosas bastante fuertes. Era muy interesante desde el punto de vista generacional, porque mi padre veía las cartas como las cartas de su abuelo. Y yo las veía en realidad como un documento histórico, porque, claro, mi padre no había conocido a su abuelo, pero había conocido a la abuela, le había dado los papeles, entonces había un vínculo afectivo que a mí ya no me llegaba, pues porque yo era mucho más joven, ¿no? Pero debo decir que pudiendo mi padre tener la tentación, pudiendo hacer una selección de las cartas, no publicar algunas, porque finalmente las cartas estaban y están aquí en un cajón, ¿no? Y él pudo perfectamente, como dueño de las cartas, publicar lo que le hubiera parecido conveniente. Él publicó absolutamente todo. Y eso me parece una lección de rigor académico, y aprovecho para rendir homenaje por eso, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora La Puente. Bueno, entonces, generalmente la historia de nuestra guerra con Chile básicamente ha sido aspectos militares, ¿no? Muy poco se ha hablado de otro tipo de temas, y justamente también mañana en la segunda sesión vamos a hablar de la parte política con Julia Banto, la parte de la vida cotidiana con justamente María Lucía Valle. Y acá me quería centrar un poco ya de repente para entrar ya en el tema de cómo se desarrolla esta política, ¿no? Donde el Perú se convierte en un estado subsidiario, y justamente en el libro el Chile en el Perú, comenzamos con el experimento de Antofagasta, ¿no? Y Tarapacá son los primeros como que estos ensayos errores que hace Chile antes de la ocupación, obviamente, de la capital y finalmente pues de toda la franja costera peruana. Carmen, en ese sentido, ¿podrías de repente explicarnos quiénes son los actores que estuvieron detrás de este estado, de esta concepción de hacer del Perú, primero Antofagasta y luego del Perú, de un estado subsidiario, ¿no? Y cómo esto se hizo efectivo en los primeros años de la guerra, ¿no? Mucho antes de la ocupación de la capital. Sí, yo creo que en ese sentido es muy interesante lo que dice José, y un poco va en la línea de mi análisis, ¿no? A mí, así como a él, le interesaba un poco ver cómo operó este Estado peruano, digamos, sumergido, clandestino, ¿no? Que se resiste a morir, como lo dicen los miembros de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema dice: las naciones no perecen, o sea, las naciones siguen luchando por la vida.
Yo creo que mi punto de vista es el otro Estado, ¿no? Este Estado, digamos, itinerante, que se le llama también, que lo llamo subsidiario, pero que es un Estado itinerante, ¿no? Es un Estado que parte de una necesidad que tiene Aníbal Pinto de ejercer un poder efectivo que no tiene en Santiago, ¿no? Entonces hay todo un tema de un análisis de la política interna en Chile, ¿no? Que la guerra le va a permitir a este Estado acosado por la fronda deshacerse de ella y buscar su destino en la frontera. Entonces, es una necesidad económica porque Chile está pasando por una crisis terrible, que es la crisis, digamos, del capitalismo del 77, que también la sufrimos en el caso peruano, pero es una crisis política, es una crisis en la cual, digamos, el gobierno de Aníbal Pinto, como más adelante el de Balmaceda, va a ser acosado por el Congreso, ¿no? Entonces, esta guerra le da un aire, ¿no? Esta guerra le permite ejercer un poder que no ha tenido. Entonces, ese poder se ejerce en la frontera, es un poco mi teoría, y en la frontera va encontrando su destino, ¿no? Que es un poco, digamos, la historia de Chile, la historia de la guerra, la historia de la frontera, la historia, digamos, de la creación de un Estado en la guerra, que es un poco mi propuesta y que un poco ahora, con el trabajo con Gabriel Cid, hemos seguido expandiendo, ¿no? O sea, que como, digamos, estas guerras previas, como la guerra en la Araucanía, la guerra del Pacífico y posteriormente la guerra civil del 91, van creando un patrón en el Estado y también comandos fronterizos. Y estos comandos fronterizos serían los que van a comenzar a entrenarse en la guerra del Pacífico, ¿no? Y es ahí donde está el tema de Antofagasta. O sea, ¿por qué? Porque, como digo digamos, en mi propuesta historiográfica, más que un Estado en forma, que es lo que siempre se ha hablado del caso chileno, lo que tiene Chile son burocracias, o sea, servidores públicos, ¿no? Y estos servidores públicos van a desplegar todos sus saberes, ¿no? Como es el caso de Sotomayor, que es el presidente en campaña, ¿no? Entonces, Chile se desdobla. Hay un presidente en la moneda y hay un presidente en campaña, que es el segundo presidente. Y este presidente, que es como una especie de clonación del primero, es el que comienza a desplegar el Estado y sus maquinarias en los diferentes lugares donde va, digamos, conquistando. Y el primero es Antofagasta, ¿no? Y en Antofagasta se establece el patrón. Y el patrón es poner un gobernador, cortar la línea telegráfica digamos, con Bolivia, conectar la línea telegráfica con Valparaíso, crear, digamos, establecer una relación con las fuerzas vivas, digamos, de Antofagasta, llegar a una suerte de pacto, establecer los cupos, las contribuciones, y sigues avanzando. Pero sigues avanzando, pero sigues creando Estado, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. ¿Por qué se produce, digamos, en la crisis posterior? Porque el ejército norteamericano avanza y no va creando enclaves políticos. Los chilenos lo hacen. O sea, los chilenos entienden que ellos tienen que avanzar y tienen que ir añadiendo esos territorios a Chile. Y uno le va enseñando al otro, o sea que en la medida que van avanzando, digamos, en su trayectoria, van adquiriendo mayor experiencia política. Y por eso que en el caso de Patricio Lynch, su experiencia en Iquique es una experiencia clave, porque ahí va a aprender a lidiar con los comerciantes, a establecer el cupo, a establecer las contribuciones, y hacer todo el tema, y acá termino simplemente para dar una idea, de una campaña paralela. O sea que acá se están dando dos fenómenos en el Estado chileno, digamos, subsidiario, itinerante. Por un lado, está creando fundamentos políticos, está creando estructura política, ¿no? Con gobernadores, con alcaldes, con curas que van a tomar las iglesias, con las relaciones que va a establecer con las casas comerciales. Ese digamos, sería una suerte de primer objetivo. Y el segundo objetivo, que es el más importante, porque es una ocupación de facto, que es ilegal,
es ilegal. Entonces, todo lo que ellos hagan en ese territorio no es legal. Entonces, el otro pilar de su poder es el ideológico. Y es por eso que se establece, digamos, toda una infraestructura ideológica con los periódicos que le están hablando al mundo. Y le están hablando al mundo diciendo que estos territorios los está ganando Chile para la civilización de la humanidad. Entonces, estos peruanos, bolivianos, que no sabían cuidar su propiedad, que vivían de borrachos, que no sabían, que no iban a misa y todo lo demás, nosotros venimos a civilizar. Entonces, es muy claro, digamos, que el Estado itinerante chileno, a través de sus burocracias, tiene objetivos clarísimos que cumplir. Y cuando llega a Lima, o sea, cuando llega a Lima, digamos, finalmente la maquinaria político-militar chilena, hay un momento de crisis, ¿no? Que es el momento entre enero y digamos, marzo, abril, que llega Lynch, que es el desorden administrativo, que los militares no saben qué hacer con el poder, no saben, sale Letelier, se mete a la sierra, mata gente, roba, entonces ahí es donde se toma la decisión. O sea, acá se necesita un jefe político militar como Lynch, que no va a responder a los intereses de nadie más que a los intereses del Estado, ¿no? Y por eso que la frase de mi libro, el título de mi libro, Chile en el Perú, porque así es como se le conocía a él. Lynch es Chile en el Perú. Y por ser un marino que se ha formado al margen de los grupos de interés, o sea, toda su energía y toda su fuerza en la instalación de todas las jefaturas político-militares, desde Paita hasta Antofagasta, van a estar en el control de él, ¿no? Con esta tarea civilizatoria, pero esta tarea con las legaciones, que es un trabajo fundamental, o sea, convencer a los gobiernos del mundo que lo que está haciendo Chile es legal, mientras que no lo es. Entonces, es toda una guerra de opinión comunicacional, pero, pero por otro lado, instalar los correos, la comisaría, el sistema de justicia, todo eso va a ser desplegado y va a ser, digamos, confrontado, como muy bien lo dice José, por este estado en la sombra, ¿no? Entonces, digamos, hay dos estados que están disputando, ¿no? La validez, la legitimidad, pero en el fondo, y acá termino, es el que monopoliza la violencia el que gana. Y quien tiene la violencia, digamos, quien tiene todos los cañones y los rifles que justamente ha requisado de los peruanos, es el Estado chileno. Entonces, es el que va a ganar militarmente, digamos, esta confrontación, que es política, que es ideológica, pero que al final se va a resolver en Huamachuco, en el terreno del campo de batalla. Muchas gracias, Carmen. Sí, justo nos ha hecho recordar pues, tu trabajo de Guerreros Civilizadores, una publicación que la verdad muy interesante, ¿no? Trabajar este discurso civilizatorio chileno y también un libro a veces poco comprendido, ¿no? Así recuerdo, fue poco comprendido por ciertas personas que le interesa el periodo de la guerra porque, claro, lo que intentamos acá nosotros también es tratar de abordar la guerra más allá de un tema netamente militar, ¿no? Exacto. Y la prensa que es vital, obviamente, una prensa de fines del siglo XIX ya bien desarrollada, bien internacionalizada, con cables. Fue importante, obviamente, la guerra ideológica. Y bueno, ya entrando un poquito ya el tema, después de ver la experiencia de Antofagasta, obviamente ya hay que entrar de lleno, ¿no? O sea, ¿cómo estaba la situación del Perú, doctor de la Puente? Usted en su libro menciona, bueno, que justamente el gobierno provisorio, que se formó hace 140 años, lo que trataba es de unificar el territorio peruano, lo que quedaba libre. Entonces, más o menos, podría explicarnos cómo, aparte de, bueno, mencionaba Manuel Candamo y Carlos Elías, ¿quiénes más estuvieron o cómo se gestó el nombramiento de Francisco García Calderón y en qué situación estaba el Perú en el momento, justamente después de la derrota de Miraflores y la huida de Pirola hacia Ayacucho? Bueno, como ha señalado Carmen, efectivamente, pues todo esto fue una crisis tremenda, ¿no? Es decir, hay muchos relatos, algunos los recoge Carmen en el prólogo, en el estudio preliminar de ese libro, precisamente Chile en el Perú, ¿no? De jóvenes limeños que llegan a la ciudad luego de participar en la defensa
San Juan o Miraflores, desconcierto absoluto, ¿no? Entonces realmente la situación era absolutamente dramática, ¿no? Y yo quiero volver a un punto que mencionaste antes, cómo esta documentación nos sirve no solo, en efecto, para conocer la historia bélica o militar, sino también diría yo la historia de la vida cotidiana, inclusive, ¿no? O sea, la historia política y también la historia de la vida cotidiana. Por ejemplo, es un tiempo en el que aparecen, lo hacemos constar en el libro, una serie de asociaciones, sociedades, algunas son llamadas asociaciones patrióticas, ¿no? De gente diversa en diversas partes del Perú, buscan de alguna manera defender al país. O sea, Basadre, por ejemplo, habla mucho de esto también, ¿no? O sea, hay un sentimiento de búsqueda de una unidad, pero que se ve pues muy esquiva, efectivamente, ¿no? Entonces, y claro, cuando García Calderón es deportado a Chile, cuando evidentemente pues termina el gobierno de la Magdalena, Lizardo Montero era el vicepresidente y él instala de manera pues absolutamente precaria, ¿no? Su gobierno en Cajamarca. Meses después lo traslada a Huaraz y ya de mucho después lo trasladará a Arequipa, ¿no? Entonces, en Lima, entre otras, digamos, entre otros intentos que se hacen digamos, de esfuerzos por apoyar este gobierno provisorio, aparece Manuel Candamo junto con Carlos María Elías de la Quintana como delegados de ese gobierno provisorio para apoyarlos, para enviarles pues, suministros, para hacer gestiones, etcétera, y como agentes confidenciales para tratar con los diplomáticos extranjeros acreditados en Lima. Carmen acaba de explicar muy bien cómo los chilenos se preocuparon mucho por justamente convencer, ¿no?, a los diplomáticos extranjeros de la validez de sus campañas militares, etcétera. Bueno, el Perú, estos personajes los que buscaban era justamente convencer también a los diplomáticos extranjeros acreditados en Lima para que se pudiera llegar a la paz sin entrega de territorio. Ahora, acá hay un tema bien interesante. Los chilenos ocupan Lima en enero de 1881, pero la paz se firma a fines de 1883, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante porque en realidad los chilenos tuvieron un montón de problemas en esta etapa posterior a la ocupación de Lima. Es decir, Lima no era el Perú, ¿no? Como también lo había comprobado décadas atrás José de San Martín, ¿no? José de San Martín entra a Lima, proclama la independencia, pero digamos, la autoridad española seguía vigente en buena parte del territorio peruano, sobre todo en el sur andino, centrada en el Cusco, ¿no? Entonces, epidemias, obviamente la guerra de guerrillas, montoneras, etcétera, fueron un montón de problemas que las tropas chilenas tuvieron que afrontar. Y aquí está la eterna discusión, ¿no? Si entramos ya a un plano de crónico, ¿no? De qué hubiera pasado si se hubiera seguido, ¿no? Con una resistencia, si no hubiera surgido una autoridad como la fue la de Miguel Iglesias, que finalmente, digamos, acepta firmar la paz, ¿no? Como dice Basadre, que es muy equilibrado, ¿no? De alguna manera Iglesias tuvo otra forma, según Basadre, ¿no? Plantea otra forma de ser patriota, ¿no? El patriotismo de decir, bueno, ya reconocemos que esto tiene que terminar y que tenemos que mirar para adelante, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto se dan estos esfuerzos, ¿no? De diversos sectores, bueno, y además hay una serie de personajes eclesiásticos también, como por ejemplo Monseñor Tordoya, que preside una junta patriótica, hay muchísimos, Elías Mujica Caraza, en fin, muchísimas personas que colaboran en estos esfuerzos porque no muriera el Estado peruano y por apoyar a este gobierno provisorio. Y otra cosa bien interesante que esta documentación plantea es que hubo gente, y no poca gente, de la élite limeña, ¿no? La oligarquía limeña, realmente sufrió, se perjudicó, se sacrificó, perdió mucho dinero por defender al Perú, ¿no? Yo pongo el caso de Elías y Candamo porque es el que he estudiado directamente, pero estos señores estuvieron 1 año y medio desterrados en Chile, a Manuel Candamo se le muere un hijo estando él en Chile, la esposa en Lima con su familia, muchísimas angustias de diverso tipo, y así hay muchos otros casos, ¿no? Cosa que también hay que poner de relieve, ¿no? Porque sobre todo ahora que vivimos en una época tan crítica, ¿no?
en estos momentos en el Perú, crítica por distintas razones, pues uno tiende a ser muy pesimista, ¿no? Pero, como dice Basadre, ha habido mucha gente en la historia del Perú que ha sufrido, que ha dado su vida por el Perú, ¿no? Hace poco publiqué en El Comercio un pequeño artículo titulado Morir por el Perú, donde justamente citaba ese texto de Basadre, ¿no? Donde dice que hay mucha gente que ha muerto por el Perú y que merece respeto. O sea, no toda la historia del Perú pues es un conjunto de egoísmos, de gente vil, rastrera, egoísta, corrupta. Lamentablemente hay mucho de eso, efectivamente, pero no han faltado también momentos donde se ha visto, digamos, auténtico patriotismo, ¿no? Entonces yo creo que exhumar esta documentación, y yo creo que hay más documentación por publicarse, incluso documentación en manos privadas, ¿no? Es el caso de, bueno, los libros que publicamos mi padre y yo, efectivamente son parte de un archivo privado, pero hay más archivos privados y hay gente que a veces tiene cierta, ¿cómo podríamos decir? Cierto pudor, cierto temor por dar a conocer ese tipo de documentación. Yo creo que es muy importante hacer campañas para que esta documentación se conozca, porque realmente yo creo que tanto el Perú desde la intimidad como el Estado en la sombra son libros que han permitido, y no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado esta documentación después, porque incluso hay gente que ha hecho tesis a partir de esta documentación que nosotros publicamos, ¿no? Permite mirar desde otra perspectiva la guerra, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Entonces yo diría que ese es el mayor aporte de esta documentación que publicamos, ¿no? El conocer esa petite histoire, ¿no? Esa pequeña historia de tanta gente, alguna poco conocida, ¿no? Que realmente sufrió, se sacrificó, incluso murió por el Perú y los pasó fatal durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tampoco podemos pues generalizar, ¿no? La oligarquía limeña, pues la oligarquía civilista, porque Manuel Candamo fue civilista, ¿no? Fue, pues, en fin, absolutamente egoísta, etcétera. Bueno, sí, está bien, pero vayamos por partes y veamos los casos, ¿no? Entonces yo creo que incluso la propia figura de Manuel Candamo es interesante porque él además, por algo fue de alguna manera encargado de estas funciones, porque luego en la historia política peruana posterior, él tiene un atributo, una característica que hoy pues se necesita a gritos, ¿no? Que era un político conciliador. Esto es muy importante. Por ejemplo, luego del final de la guerra civil entre Cáceres y Piérola en 1895, él es elegido con el asentimiento de Cáceres y de Piérola, y a pedido del nuncio apostólico, para presidir la Junta de Gobierno que generara las condiciones para las elecciones y el siguiente gobierno que sería de Nicolás de Piérola, ¿no? Y eso lo lleva luego a él en 1903 a la presidencia, ¿no? O sea, es una persona que, a pesar de haber sido civilista de toda la vida, a pesar de haber combatido a Piérola desde inicios de la década de 1870, era amigo de Piérola, tenía relaciones cordiales con Piérola. Acá en el archivo familiar tenemos hartas tarjetas, tarjetones de Piérola, entre Manuel Candamo y Piérola, sobre se visitaban a tal hora, etcétera, ¿no? Entonces, él de alguna manera como que encarnaba un estilo político que, bueno, hoy en día me parece que escasea, ¿no? Entonces, esa es una virtud interesante, ¿no? Entonces, yo creo que sumar ese tipo de documentación nos permite entrar a detalles de este tipo, ¿no? Desde los pedidos, pues, de vacunas, de máquinas de imprenta, de papel sellado, en fin, tantas cosas que el gobierno provisorio solicitaba, y las gestiones dramáticas que estos señores realizaban en Lima en una situación pues absolutamente precaria, ¿no? Eso es lo que podría decir, Víctor. Muchas gracias, doctor. Justamente estaba recordando un personaje, José Sevilla, no sé si recuerda este personaje, gran empresario, comerciante, y de mi recuerdo Basadre, justamente creo que José Sevilla fue una de las personas que pagaban los más altos cupos que pedía la ocupación, ¿no? Y claro, Basadre pues daba un poco el lineamiento de cómo era esa sociedad limeña después de la ocupación, ¿no? Yo recuerdo justamente en octubre del 83, ya cuando se retiraron, ya se empezaban a retirar, ya se había firmado el Tratado de Ancón y se empezaban a retirar los soldados chilenos, hubo una huelga de tipógrafos, ¿no? Y justamente ellos hablaban de que este grupo, este gremio importante que justamente había luchado en la batalla de Miraflores, ¿no? Los sobrevivientes no habían podido trabajar en su arte porque obviamente toda la prensa peruana estaba clausurada. Y ellos, o sea, fueron años duros. Imagino que han sido años duros y es importante este tipo de trabajo porque, bueno, claro, estamos yéndonos más allá de las grandes figuras emblemáticas que son importantes, pero es importante trabajar, pues, obviamente, el impacto dentro de la sociedad, ¿no? O sea, Miraflores, Arpacá, Arica,
hubieron miles de peruanos que se sacrificaron, obviamente, la segunda generación, los hijos de los grandes generales de la República, de la época del caudillismo, murieron. Los hijos de Castilla, los hijos de Bolognesi, los hijos de Vivanco, todos murieron en una generación que se perdió en esa época. Bueno, entonces entrando un poco acá al tema, el tema de la ocupación, Carmen, a la figura de Patricio Lynch, ¿no? ¿Cómo Patricio Lynch afronta esta encargatura, esta gobernatura, y quiénes se les van enfrentando, ¿no? Y justamente quiero rescatar ahí uno de los documentos importantes que está en tu libro, que es, por ejemplo, la carta que le dirige Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? En ese momento que era decano del Colegio de Abogados de Lima, y como muchos otros personajes que justamente se resisten a ser parte de este aparato burocrático, porque finalmente el Estado peruano se paralizó, ¿no? Exacto, exacto. El Estado peruano fue tomado por asalto, ¿no? Es una suerte de secuestro, ¿no? De un Estado, o una superposición, ¿no? De un Estado sobre otro, que es un caso único en la Latinoamérica del siglo XIX, ¿no? Y es interesante, y a mí lo que me interesa, porque bueno, y un poco puedo terminar mi comentario sobre el último libro que he publicado, que es una continuación de mis discusiones sobre el Estado chileno con mi colega Gabriel Cid, es de que en los inicios, y vuelvo un poco a los inicios, hay una pugna entre Baquedano y Vergara, ¿no? Que Vergara es el presidente en campaña, luego de que ha muerto Sotomayor. Entonces hay una pugna interna que hace que, por ejemplo, muchos corresponsales de Pinto y de Santa María le digan, estamos por perder todo, porque se están peleando entre ellos, ¿no? Entonces, cómo el Estado chileno, y eso es lo fascinante de la historia, que nosotros no podemos llegar a ese punto, domestica a los militares. O sea, la domesticación del Estado a los militares triunfantes. O sea, Baquedano se le pide que vuelva, ahora le han quemado el monumento, han sacado su caballo, ¿no? El guerrero de la Araucanía. O sea, ahí hay un general mata indios. O sea, él es uno de los que pacifica, entre comillas, la Araucanía, y después viene con sus huestes de muchos de los pacificadores a pelear en el Perú. Entonces, esa pugna interna, el Estado chileno es capaz de resolverla, los regresa a todos, porque hay un faccionalismo interno que no deja la gobernabilidad, digamos, para usar una palabra contemporánea, y traen a Patricio Lynch. ¿Y Patricio Lynch qué cosa es? Patricio Lynch es un segundón. O sea, Patricio Lynch no es de las grandes figuras destacadas de la guerra. O sea, él se ha formado en la Marina Inglesa, o sea, tiene un conocimiento de la guerra imperial porque estuvo en China, o sea, estuvo en los bombardeos, o sea, estuvo en la parte, digamos, de expansión de la Marina Británica, pero no es bien visto en general por las Fuerzas Armadas, pero justamente por eso, por esa lejanía, ¿no? Por esa suerte de autonomía, porque yo creo que lo que el Estado chileno logra en el Perú es autonomizar al Estado. O sea que acá, por ejemplo, cuando ocurre la expedición Letelier y ya Patricio Lynch ha llegado, acá un poco la idea es, nosotros hemos venido por Tarapacá, nosotros no hemos venido a robar las haciendas de la sierra, ese no es el negocio del Estado, le dice Patricio Lynch a Letelier, y le hace un juicio. O sea, le hace un juicio porque ese no debe ser el comportamiento del ejército, ¿no? Entonces, representar los intereses del Estado en un país que no es el suyo es una tarea titánica, ¿no? Y justamente, como dice José, o sea, ¿por qué Lynch es sobresaliente? Porque habla inglés, porque se puede comunicar con los de las legaciones, porque en el momento que está en Ica se comunica con los chinos en cantonés, porque conoce el idioma. O sea, es un hombre del mundo, Patricio Lynch, ¿no? Y esa capacidad cosmopolita lo hace totalmente ajeno a los faccionalismos internos que hay en la política chilena. Él viene a defender los intereses del Estado chileno y hasta el final
esa va a ser su tarea cuando se va a buscar, digamos, el reconocimiento de España, cuando esté en Europa, lo nombran embajador y regresa y se muere en el camino. O sea que hasta el final él ha servido a Chile. Chile ha sido lo principal, abstracto, ¿no? Por eso que me gusta Chile en el Perú, porque ellos son capaces de crear el abstracto. Y algo interesante, que creo que es la contraparte de Lynch, es el voluntarismo de Domingo Santamaría. O sea, tiene un presidente en la moneda que ha sido todo lo habido y por haber. O sea, ha sido intendente, ha sido miembro de la legación chilena, ha estado en el Perú, conoce todo. Y tiene un voluntarismo, es un liberal. Pero es un liberal que al final se termina volviendo un heredero de Portales, en el sentido de que Chile como Estado tiene que autonomizarse de la fronda y de todas las facciones que atenten contra él, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido representa un desarrollo político, ¿no? Un desarrollo político que se ha ido dando en el tiempo, que ha ido entendiendo su rol, el rol que tiene Chile en el mundo, y que al final, y acá hay dos puntos que quiero tocar para terminar, la solución que encuentra Lynch no es una solución a la chilena, es una solución a la peruana. Y eso se nota mucho en la correspondencia, que es una parte importante de mi libro, cuando ellos están tratando de ver cómo salir del laberinto de la ocupación. Porque lo que pasa es que los empleados chilenos no se quieren ir del Perú. Entonces el Perú se ha convertido, digamos, en un lugar de trabajo alternativo para todos los burócratas que no tienen trabajo en Santiago, y el Perú le pagan más, tienen el poder de ser fuerzas de ocupación. Entonces esa es otra inercia contra la que tiene que luchar Lynch. ¿Cómo convencer a estos burócratas que ya esto se acabó? O sea, que tienen que desocupar. Entonces la solución es, necesitamos un caudillo. Entonces ellos ellos entienden la dinámica política del Perú y se dedican a buscar un caudillo. Y el caudillo, bueno, a través de Valladares, llegan digamos, a la idea de las municipalidades. Las municipalidades son las que comienzan a decir queremos firmar el tratado. Entonces se van a la célula básica de lo que serían los pueblos, ¿no? Esta idea de los pueblos en armas, ¿no? Los pueblos como decisión, digamos, como inicio y ellos entienden que la única manera es conseguir un caudillo que derrote al otro caudillo y que al final les dé a ellos la validez, ¿no? Y saben, y eso es lo más interesante, que esto va a ser precario. O sea, que tienen que salir corriendo, o sea, tienen que firmar y dejan la llave en la estación del tren. O sea, la llave de Palacio de Gobierno la dejan en la estación del tren y se van corriendo, porque no saben si un nuevo caudillo puede, digamos, confrontar a Iglesias y terminar con el tratado, ¿no? Entonces todo es precario. Eso por un lado. Y para terminar, estas paradojas de la historia, ¿no? Esa autonomización del Estado, esa suerte de no rendirle cuentas a nadie que aprenden en el Perú. O sea, en el Perú el Estado subsidiario, digamos el clon, aprende que tiene a la prensa totalmente a su favor, que puede gobernar sin un Congreso, que puede pedir cupo a cañonazo limpio. Ese modelo Santamaría lo traslada a Chile, ¿no? Esa suerte de Estado autoritario, y después le va a reventar en las manos a su sucesor, Balmaceda, ¿no? Entonces, ¿cómo el salitre, al final, como dicen ellos, termina siendo el veneno de los Borgia? O sea, ellos sienten que han sido envenenados con este salitre peruano, que han creado una especie de Estado monstruo. Y nuevamente la fronda, nuevamente las fuerzas que siempre han contrastado al Estado, terminan, digamos, en esta guerra del 91, donde mueren más chilenos que en la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, cómo la historia está llena de paradojas, ¿no? Que no necesariamente, que al final la guerra, en una guerra todos pierden. O sea, porque el Perú pierde el salitre, pero probablemente Chile entra en una, digamos, vorágine de lucha faccionalista por quién controla ese Estado riquísimo,
que es el dueño del salitre peruano, ¿no? Entonces, en este libro que vamos a presentar pronto en mayo, ¿no? Que es sobre una matanza en Locañas, ¿no? Justamente lo que analizamos es esa violencia política que Chile instala en el corazón de la República en el momento que regresan las tropas desmovilizadas y se comienzan a enfrentar entre ellas, ¿no? Y como Orocimbo Barboso, gran héroe de la Guerra del Pacífico, termina despellejado en una de las tantas batallas que se van a pelear en la Guerra del Civil del 91, ¿no? Entonces, cómo la guerra continúa, digamos, que la guerra no va a terminar en el Perú, sino que va a tener un episodio próximo en la Guerra Civil chilena. Muchas gracias. Y bueno, doctor de la Puente, un poco para profundizar en su libro que habla un poco de cómo se trata de organizar este gobierno y su instalación en la Magdalena y todas las vicisitudes que tuvo que afrontar, ¿no? No sé si podría profundizar de repente en esa parte del trabajo que había hecho en su libro sobre que igual de todas maneras el Estado trata de reconstruir un gabinete ministerial, no sé qué personajes estaban conformando allí, quiénes lo apoyaban, porque incluso el gobierno de Francisco Calderón logra pues imprimir un periódico, pero la verdad fue un periodo muy corto, pero sin embargo es un periodo gubernamental recordado, ¿no? Finalmente Francisco García Calderón es uno de los presidentes pues, más recordados o que mejor salieron de esa época, por así decirlo, ¿no? Dado que tuvimos presidentes que huyeron, bueno, polémicos de esa época. Entonces, de repente podría profundizar con el doctor Francisco García Calderón. Sí, yo creo que lo central de García Calderón es que, para ingrata sorpresa de los chilenos, no fue el títere que pensaron que podía ser, ¿no? Es decir, García Calderón fue muy firme, ¿no?, en su posición de negarse de plano a conversar sobre cualquier posibilidad de entrega de territorios a los chilenos. Y cuando los chilenos, en efecto, comprueban que no hay forma digamos, de conseguir ese objetivo con García Calderón, y cuando comprueban, por otro lado, que empiezan ya a aparecer, sobre todo en la Sierra Central, focos de resistencia, y cuando empiezan a tomar conciencia, como dije hace un rato, ¿no?, de que Lima no era el Perú, y de que realmente no había manera digamos, de negociar con el gobierno de la Magdalena, es que toman la decisión ya de detenerlo y de deportarlo a Chile, ¿no? Entonces, es que precisamente esa deportación de García Calderón genera que Lizardo Montero, que era el vicepresidente de García Calderón, pasa a encargarse de la presidencia, y ya pues rota todo contacto, digamos, con las autoridades ocupantes chilenas. Montero organiza un gabinete en Cajamarca, ¿no? Y precisamente en el libro, ahí, bueno, no recuerdo ahora mismo los nombres de la mayoría, pero en fin, ahí están toda la información con respecto al gabinete que organiza en Cajamarca y a la actividad pues limitadísima que pudieron desarrollar, ¿no? Ahora, a propósito de lo que dijo Carmen, que me parece muy interesante ese contrapunto y esta conversación, como decía Carmen al inicio, que quisimos tener hace tiempo que nunca la tuvimos y me alegro que la tengamos ahora, a propósito del Estado que Chile justamente busca establecer en el Perú, hay un tema también que es bien importante tener en cuenta, que aparece muchísimo en esta documentación que nosotros hemos publicado, tanto en el epistolario como en el Estado de la Sombra, que es el tema de los numerosísimos contactos familiares, de parentesco, de amistad entre peruanos y chilenos. Es decir, la sociedad peruana, sobre todo la sociedad limeña, digamos, la élite limeña, ¿no? En fin, tenía mucho contacto con sus pares chilenos. Y en ese sentido hay muchos elementos propios de la vida cotidiana que son muy interesantes de conocer a través de esta documentación, ¿no? A veces esos contactos suponen ventajas para los deportados peruanos en Chile, ¿no? Porque tienen algún amigo que los apoya, que los ayuda, que les hace gestiones, etcétera. Pero por otro lado también genera situaciones complicadas, por ejemplo, cuando ya está camino al Perú
Manuel Candamo, luego del destierro, en septiembre del año 83, justo el 18 de septiembre está en Valparaíso, en un hotel, ¿no? Y desde su cuarto de hotel, por los fuegos artificiales, todas las fiestas, ¿no? Por el aniversario de Chile, la fiesta nacional de Chile, y esa mañana él había recibido varias invitaciones de amigos suyos que vivían en Valparaíso, chilenos y algún que otro inglés, ¿no? Él no sale de su habitación, ni el 18 ni el 19, ¿no? Y le cuenta en una carta a su esposa, ¿no? No voy a salir, me parece humillante estar acá participando en estos festejos, ¿no? Y muy abatido, y sobre todo, un poco con sentimientos encontrados, ¿no? Porque hay una serie de personas a las cuales él le tiene verdadero afecto, ¿no? Entonces, ese elemento, podríamos decir, personal, está muy presente. Bueno, y el caso más emblemático es el de Grau, ¿no? Con su concuñado, ¿no? El marino Bien. chileno Oscar Bieli Toro, ¿no? Casado con una cuñada de Grau. Es además quien recoge los restos de Grau y los entierra temporalmente en el mausoleo de la familia Biel en Valparaíso, ¿no? Entonces hay mucho contacto y eso hace también esa situación de la guerra pues más dolorosa en muchos aspectos para muchas de estas personas. Lo que no dije tampoco antes es que en este destierro de Chile, sobre todo en Chillán, que es donde estuvo la mayor parte del tiempo, no estuvieron solos Manuel Candamo y Carlos Elías, sino que estuvieron con más de 20, entre comillas, notables peruanos, porque así los llamaban los militares chilenos que los resguardaban, ¿no? Los notables peruanos, que era el grupo de líderes políticos peruanos más contrario a la entrega de territorios, ¿no? Y la historia de ese grupo es también dramática, porque varios mueren en Chillán durante el cautiverio, ¿no? Y varios tienen que soportar tragedias familiares de su familia en Lima, estando allí, ¿no? Y las cartas además son muy reveladoras porque él enviaba 2 cartas por semana, pero además por partida doble, una por el correo y otra por la casa Graham Road, ¿no? Y entonces cada carta la numeraba y en la siguiente carta se refería justamente a la anterior y chequeaba si la esposa las había recibido, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema humano ahí interesante de sopesar, ¿no? O sea, para muchos esta guerra fue también especialmente dura porque había mucho contacto. Bueno, además, como todos sabemos, Chile había sido un lugar de destierro de muchos políticos peruanos del siglo XIX y el Perú, de muchos chilenos, evidentemente, como sabemos, ¿no? Entonces, eso le da a la guerra, pues, ese elemento, digamos, más dramático, podríamos decir, ¿no? Y volviendo a lo que comentaba Carmen también, y tú también, Víctor, antes, sobre el tema de la vida cotidiana y sobre el hecho de que hubo, pues, mucha gente que sí defendió al Perú, que se sacrificó por el Perú. Muchas veces se caricaturiza la actitud de los limeños, ¿no? Y está, por ejemplo, esa historia de que el Jirón de la Unión se llenó de banderas extranjeras, ¿no? Todo el mundo tenía algún contacto con algún extranjero para no ser, para no pagar cupos o para no sufrir algún tipo de expolio. Claro, ahí yo creo que tenemos que de alguna manera relativizar eso y ponernos un poco en sus zapatos y pensar qué pasaría pues si ahora nosotros sufrimos una invasión extranjera, ¿no? Lo natural es que la gente busque la forma de defender lo suyo, ¿no? Entonces, no, para mí no necesariamente el que se ponga una bandera extranjera implica que yo sea pues un traidor a la patria, ¿no? Sino que hay algo muy humano. En las guerras salen pues lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? En situaciones límite, ¿no? Entonces, esta documentación yo creo que sirve para eso, para conocer un poco los intersticios del alma humana, diríamos, ¿no? De la personalidad de tantos individuos en situaciones absolutamente extremas, en situaciones absolutamente límite, y cómo reaccionan, ¿no? Hay cartas, por ejemplo, desde Chillán de Manuel Candamo, donde le dice a su esposa, en el Perú no hay nada que hacer, los políticos son un desastre, es increíble lo bien que funciona el Congreso chileno, el nivel de los políticos chilenos, me han dicho que en Texas hay mucho petróleo, están empezando a explotar petróleo, eso se lo había contado un cuñado suyo, ¿por qué no nos vamos a Texas? ¿No? Le dice, en un momento de depresión, ¿no? Y luego semanas después le dice, no, en realidad hay que seguir luchando por el Perú, etcétera. Entonces se ve toda esa angustia, ¿no? Y esa situación bueno, de ansiedad terrible en toda esa etapa, ¿no? Yo creo que ese es un poco el valor de esa documentación. Sí, muchas gracias. Más o menos, bueno, para cerrar un poco ya la mesa, porque hemos conversado de casi una hora sobre el tema, la verdad, es un tema que da para mucho, la verdad. Y justamente quería rescatar esas últimas palabras, doctor de la Puente, porque mi última pregunta
iba un poco a reflexionar es sobre estos temas que todavía no se han tratado de la guerra, a pesar de que es un tema que luego la independencia creo que es el segundo tema con más producción historiográfica, pero es una producción historiográfica que se ha centrado demasiado en la parte militar, ¿no? Y un poco se ha olvidado esa parte de la vida cotidiana, de las personas, y claro, ahora justamente viendo algunas de las preguntas que están dentro por el Facebook, también siempre va a aparecer esa clásica pregunta, ¿no? ¿Cómo no hubiéramos ganado la guerra en 83? ¿No? O ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué no se hizo otro? Claro, lamentablemente muchos son generales después de la batalla, ¿no? Pero en ese momento de incertidumbre, como se dice todo de la puente, de una ciudad, no solamente Lima, sino otras ciudades que fueron ocupadas, pues, que vivieron un momento de zozobra. O sea, Lima vivió, antes de Lima se incendió Chorrillos y Miraflores, y obviamente el temor de la gente. Yo me pregunto sin nadie defendernos, o sea, no solamente hablando de la élite, sí, en general, o sea, todas las personas, porque finalmente la batalla de Lima fue una batalla más que todo de las personas, de los cuerpos cívicos, muchas familias que seguro mujeres que se quedaron, madres, hijas que se quedaron desprotegidas, ¿no? Porque fallecieron en la defensa de la ciudad, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Y me parece que la de Miraflores es la batalla más. Pero quería cerrar de repente para que un par de reflexiones que ustedes pueden hacer sobre, como que cerrando el tema y invitando también, obviamente, a tratar de mirar otras perspectivas sobre la guerra, ¿no? Tengo un poco de relación porque la idea es también ver otras experiencias, ¿no? A veces nosotros hemos estudiado la guerra como si fuera no existiera otro, como si fuéramos un ente aislado del mundo, y viendo que hubo experiencias también de ocupaciones, como en México en la guerra con Estados Unidos, como en Asunción con la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y así y otras experiencias similares. Entonces, de repente, me gustaría, para cerrar ya, una reflexión final, ¿no? sobre todos estos temas. Sí, bueno, yo creo que, digamos, trayendo esta discusión digamos, del fracaso, ¿no? Del fracaso de una dirigencia, del fracaso en esta guerra, mucho se nos ha querido hacer ver, y sobre todo a raíz, digamos, de esta conversación que no sabemos si ocurrió o no en este hospital de campaña, ¿no? ¿Usted por quién peleó? ¿No? Que está Petit Arce y Lynch, ¿no? Y le hace la pregunta, digamos, teniéndolo a Petit Arce como testigo importante, ¿no? ¿Y usted por qué peleó? Y los soldados peruanos pues dicen por Piérola, por Cáceres, ¿no? Y el soldado chileno dice por Chile, ¿no? Entonces, digamos, si fuera una encuesta de Ipsos, tendríamos que tener al menos 1000. Y parece que ahí en esa encuesta solamente hay 4 gatos, ¿no? Entonces, se ha vendido, y en ese sentido el tema comunicacional es fundamental. O sea, esta es una guerra que se maneja a dos niveles. O sea, uno es el nivel político-militar y el otro es el nivel comunicacional. Y la guerra comunicacional la ganaron, ¿no? La ganaron porque primero convencieron al mundo que nosotros no merecíamos tener lo que nos correspondía por derecho, que era unas salitreras de 500 millones de dólares, que si las usábamos de una manera u otra era nuestro problema, pero era nuestra propiedad, ¿no? Entonces los peruanos no saben administrar su territorio, entonces yo tengo derecho a meterme a tu casa y quitártela, porque tú no sabes cómo administrar. Entonces fueron muy eficientes en la estrategia comunicacional, que ellos harían un mejor trabajo, cosa que no hicieron, porque al final, digamos, como bien sabemos, las salitreras las terminan administrando los británicos con North a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo esta guerra comunicacional nos ha convencido de algo que es no medible, que es el nacionalismo? Entonces, ellos ganan porque son más nacionalistas, ¿no? Entonces queda, digamos, en el peruano esa sensación del nacionalismo menoscabado, ¿no? No quisimos tanto al Perú, las tropas indígenas no sabían por lo que luchaban, cuando sabían muy bien que estaban peleando por la patria, por el terruño, o sea, los guerrilleros caceristas sabían muy bien por lo que estaban luchando. Entonces, lograron cambiar, digamos, el sentido. Y el sentido, más que un tema de nacionalismo, fue un tema de institucionalidad.
O sea, las instituciones, como muy bien dice José, están funcionando. El Congreso está funcionando, el presidente tiene un voluntarismo a prueba de balas. En el Perú hay 4 presidentes, como siempre. Nadie toma las decisiones. Y algo importante que ha dicho José, que yo lo he notado en las cartas, es el pensamiento estratégico de los hombres de Estado. O sea, acá no hay tema de cariños, ni de simpatías, ni de sentimientos. Estos son hombres de Estado que piensan estratégicamente. Y recuerdo una carta, 2 cartas, que me dejaron muy impresionada. Una es la carta del ministro, digamos, del embajador chileno en Washington, que está haciendo una campaña, digamos, porque ellos hacen campaña diplomática para evitar que nosotros compremos armamento, hacen campaña diplomática para lo de los bonos, de los tenedores de bonos que se está discutiendo, digamos, en el Parlamento británico. A diferentes niveles está haciendo la campaña. Y en una de estas cartas, este embajador dice, nosotros somos un país pequeño que no puede basarse en los sentimientos. Entonces, las políticas de Estado no son políticas de sentimientos, que yo te quiero, que tú eres mi pariente, que tú fuiste mi cuñado. Eso no interesa. En la política de Estado, el hombre de Estado decide por lo que es mejor para el Estado, ¿no? Y yo creo que acá, en ese sentido, el Estado chileno lo tuvo clarísimo. Primero que nada, tuvo instituciones que soportaron la ocupación, que fue fuerte hasta el final, y hombres de Estado que no tienen corazón. O sea, acá no es cuestión de perdonarle la vida a nadie, acá es cuestión de llevarnos las salitreras de Tarapacá, que van a ser las que nos van a salvar por lo menos 2 generaciones de recursos económicos, ¿no? Entonces, cuando están en la caguana negociando, que es, digamos, ese último intento que tienen los norteamericanos para convencer de que a un enemigo, de que a alguien que tú has sido ganado, no lo humillas, o sea, puedes llegar a un acuerdo, que paguen, digamos, ¿cómo se llamaba esta? La reparación. Eulogio Altamirano escribe una carta a la delegación. Son 2 delegaciones, ¿no? A un miembro de la delegación y dice, hay que matarlos pronto, ¿no? Sin alargar el sufrimiento. Esta guerra tiene que terminar pronto y nuestras decisiones tienen que ser, digamos, incontrastables, ¿no? Entonces, el tema de la piedad, el cariño, mis parientes, mis amigos, eso no existe para el Estado. Y es un Estado que ya logró ese nivel de abstracción y que el Estado peruano no lo había logrado, ¿no? Entonces, hay que trabajar en decisiones de Estado, si queremos llevar, digamos, a ciertas conclusiones para el presente, las decisiones de Estado, que significa qué le conviene al Estado. Y segundo, que todas las grandes batallas, guerras contra la peste, contra el enemigo, se ganan cuando hay instituciones. Y cuando se trabaja todos en equipo en función de un bien que es común. Si cada facción está peleando por su propio beneficio, es obvio que vas a ser derrotado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va más la explicación que por una explicación, digamos, de tipo sentimental o nacionalista. Bueno, sí, en efecto, me parece muy interesante lo que dice Carmen. En realidad, ahora que comentabas lo de la caguana, estaba recordando unas frases de Basadre en elogio justamente de digamos, de cómo los peruanos se defendieron en la guerra con Chile, y hablando de la resistencia peruana, comparándola con la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana de 1870 no duró ni un año, ¿no? Entonces, o sea, en el Perú hubo efectivamente una resistencia notable, digamos, que le complicó la vida a los chilenos, ¿no? Ahora, como dice Víctor, en efecto, hay una serie de temas que no se han tratado con respecto a la guerra, ¿no? Entonces yo creo que en esta conversación han salido varios y estoy seguro que hay muchos más. Y es verdad, como dice también Víctor, el gran interés que genera la guerra con Chile. No es que se haya escrito un montón sobre la guerra, sino que hay
mucho interés en el público, creo yo, por cualquier cosa que se publique sobre la guerra. Yo acá tengo una anécdota un poco, digamos, una anécdota menor, pero que es graciosa. Cuando el año 2008 sacamos El Perú desde la intimidad, en el fondo editorial de la Católica, que es donde lo publicamos, hubo cierta preocupación, porque claro, el libro tenía casi 1000 páginas, pura carta, ¿no? Claro, había como 80 páginas de estudio preliminar y 900 notas al pie, pero eran cartas. Y entonces me decían en el fondo editorial, oye, pero haz un resumen, pues, saca la mitad de las cartas, ¿quién va a comprar este libro? Bueno, el libro se vendió rapidísimo. Es más, el fondo editorial luego sacó una segunda edición sin consultarnos encima, de frente la sacaron, ¿no? Y ahora está, por cierto, me acabo de enterar hace un tiempo de acceso libre en la edición virtual, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, y hay un montón de gente que nos pide el libro, pero está agotado, ¿no? Entonces, y es pura carta, ¿no? Como me dijeron en el fondo editorial, oye, esto es pura carta, sí, pues pura carta, pero son interesantísimas, ¿no? A la gente le interesa mucho el tema de la guerra. Y luego dijiste también, Víctor, algo interesante para lo cual sí tengo una respuesta, ¿no? Que claro, estás viendo un ejercicio de ucronía, ¿no? ¿Qué debió pasar para ganar la guerra? Yo diría, el problema fue que no se tuvo conciencia marítima. Si se hubiera tenido conciencia marítima, ni siquiera hubiera habido guerra, creo yo, ¿no? Estoy revisando un trabajo muy interesante del comandante John Rodríguez sobre qué es la historia de la escuadra peruana, ¿no? Y ahí se ve cómo las etapas, digamos, prósperas, las etapas auspiciosas de la historia peruana en el siglo XIX es cuando el Perú tiene una escuadra potente y domina el Pacífico, ¿no? No sé si será cierta la famosa anécdota atribuida a Manuel Pardo, ¿no? Figura muy admirada por Carmen, evidentemente, y por mí también, por supuesto, primer presidente civil del Perú, ¿no? Que dicen que los marinos, entre ellos Grau, le sugieren, ¿no? Que compre acorazados, porque Chile está comprando acorazados, ¿no? En 1874, 75, y él supuestamente dijo, no, ya tengo mis acorazados, ¿no? Que son Bolivia y Argentina, ¿no? Por el tratado tripartito, etcétera, ¿no? Ese fue el gran error, yo creo, del Perú, ¿no? El perder el dominio del mar, ¿no? Porque definitivamente ahí se decidió la guerra, ¿no? Y bueno, y en la independencia igual. La escuadra de Cochrane era evidentemente más poderosa que la virreinal, ¿no? Entonces el dominio del mar me parece fundamental, ¿no? En el siglo XIX, siempre, ¿no? Y en el siglo XIX sobre todo. Y yo te respondería sí, ¿no? La guerra no se hubiera perdido, es más, no hubiera habido guerra si el Perú hubiera mantenido un dominio del mar que lo tuvo décadas antes, no solamente para la vigilancia de las costas, para el cuidado de las riquezas naturales como el guano, etcétera, sino también para hacer valer y hacer respetar el nombre del Perú en San Francisco, cuando va el famoso, ¿cómo se llamaba este buque? General Gamarra, me parece, a auxiliar, ¿no? a los peruanos que estaban ahí en la fiebre del oro en California, que parece que no sé qué cosas pasaban, que había que ir a defenderlo. Bueno, pues entonces, ¿no? Ese fue, yo creo, el gran pecado, el gran error, ¿no? Descuidar la escuadra, creo yo. En fin, es una... Pero José, Chile compra armamento durante la guerra. Entonces, Claro. ¿qué pasó También. con la No, es que ahí, claro, no, con la es que ahí, diplomacia peruana, claro, que claro, no fue capaz de adquirir los cañones CRAP y los claro. monitores y todo lo que Chile sí No, logró inclusive los en plena chilenos llegaron guerra? hasta, no, los chilenos llegaron hasta Turquía, porque hasta en Turquía estaban los diplomáticos peruanos intentando conseguir alguna Exacto, embarcación y no hubo manera. convencieron, digamos, al sultán que no vendiera Así es. este monitor, ¿no? Entonces hay temas, digamos, más que de decisiones de compra de armamento de Estado peruano, Así de es. instituciones. O sea, recuerda de que ese gobierno de Manuel Pardo comenzó con un presidente asesinado Sí, y su ministro de guerra colgado así en el es. campanario de la catedral. O sea, Claro. así empezó la administración. Entonces, esa sucesión de errores y de problemas nos van llevando a este desfiladero que fue al final la derrota frente a Chile, pienso yo. Y no, además se ve en los documentos precisamente de la agencia confidencial cuando los agentes te escriben con el ministro del Perú en Washington, en París, en Madrid, en La Paz, Bolivia también, en fin, y en otras partes, se ve pues que incluso muchos de estos ministros, o sea, embajadores del Perú, ni siquiera cobraban su sueldo, ¿no? Que no había grandes retrasos, tenían que, en fin, empeñar ahí sus patrimonios personales, etc. Hay una precariedad institucional
absoluta, es cierto, Y efectivamente. Blest Claro, Gana, que es el súper embajador Blest Gana, es el que hace la guerra militar, digamos, de compra de armamento en Europa. Nosotros no tenemos un Sí, Blest Gana. claro, efectivamente. No, y recuerda que justamente el Estado peruano estaba en ese proceso de modernización cuando la fundación de la escuela, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, eso fue en el año 70, 74, 75, o sea, las primeras promociones estaban saliendo Los recién, primeros burócratas, exacto. claro, formados, ¿no? Bueno, pues, Llegamos tarde, después de 50 años de guerras civiles, que digamos Chile va en sucesiones presidenciales, digamos, armando un aparato burocrático, que al final... Pero por otro lado, independientemente del tema propiamente administrativo, lo que sí se ve en los chilenos es una gran admiración por el Perú y en particular por Lima. Si leemos, por ejemplo, lo que dice Vicuña Maquena, que era un gran admirador de Lima, bueno, pues Lima era el centro de la cultura, un lugar espectacular, en fin, claro, luego Vicuña Maquena cambia radicalmente, ¿no? Pero para los chilenos Lima era un sitio espectacular, ¿no? Hay Bueno, Lima testimonios había sido capital de un virreinato, por supuesto, todos los chilenos, como Manuel Bilbao y otros, no exiliados en el Perú en la década de 1850, 60, están enamorados de Lima, realmente, ¿no? Y para ellos Lima es un lugar espectacular, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un tema muy interesante. a nivel simbólico, pues, ¿no? Ocuparla sí, a nivel simbólico también un poco realza y refuerza su identidad nacional. claro. Sí, bueno, la verdad el tema de la guerra todavía es Da un tema para polémico, mucho. sí, da para mucho, ahorita estoy viendo unos comentarios ahí, justamente quiero rescatar un poco a raíz de un comentario que acaba de aparecer que dice que el Taita Cáceres y Miguel Grau solamente recibían apoyo de las ciudades del interior, no de Lima, ¿no? Lo cual no es cierto, pues eso se ha demostrado bien, No, yo perfectamente, tengo en el Estado en la Sombra está acreditado, se le claro, manda dinero y se le manda recursos, no mucho, evidentemente, ¿no? En fin, lo que se podía, pero hay un apoyo, sí, sí, claro. sí, claro, hay un apoyo, ¿no? O sea, de todas maneras, ¿no? Hay Bueno, mucho, pero él pedía los torpedos que nunca llegaron, claro, ¿no? que no llegaron, que era el Estado, ¿no? Pero O hay, pedía que le limpien los fondos del barco, que era algo más simple todavía lo para que voy, aligerar, claro, y tampoco lo hicieron, ¿no? no, Entonces no el Estado podemos, le dio la espalda también. claro, el punto es que no debemos personalizar a las ciudades no son personas, las ciudades son complejas, está compuesta todo de un grupo de Claro, sociedades que los marinos del Huáscar, ¿de dónde venían? Vienen claro. acá, Al la final gente Lima de siempre Grau, termina pagando todos los platos rotos por todo lo que se hizo y se dejó de hacer. claro, porque cuando dicen eso, digo, yo he escuchado y recuerdo una cosa que decía Juan Atanasio Fuentes, justo en el 79, decía, no, Juan Atanasio Fuentes, no en el 83, perdón, decía, no, decía, esa historia, por ejemplo, el caso de Lima, ¿no? Siempre la ciudad dominada, perdón, Lima tuvo tal batalla, tal batalla, tal batalla, tal batalla, y la más grande fue la de Miraflores, y Exacto, Miraflores, los batallones de la reserva, o sea, muchas de las ¿quiénes eran? Los impresores, los impresoras, abogados, abogados, los estudiantes de Leguía San estaba ahí, Marcos, gente, o sea, los médicos. Yo creo que eso, bueno, hay un gran libro, ¿no? Pero yo sí, creo que habría que explorar más, ¿no? Esa respuesta cívica, esa ¿no? apuesta sí fue Cuando el Estado importante. empieza a desintegrarse, ¿no? Claro, donde ya no había militares, sino era la misma población cívica, esa población cívica que en los 70 era parte de estos cuerpos cívicos que justamente había formado Pargo, pues, ¿no? Que hacían prácticas Las militares. asociaciones civiles salieron a Claro. defender, fue la última vanguardia que defendió No. la ciudad. La verdad, el tema da para una charla más grande, bueno, igual, Podríamos seguir hasta mañana eh, acá conversando, sí, pero más bien yo, encantados, encantados de estar contigo y felicitaciones por la cátedra, muchas realmente, gracias, una doctora gran Maquebo, labor. doctora de la Puente, y quiero agradecer No, acá gracias, el gracias por la tiempo que nos invitación, ha han sido dado. muy grato además recordar este trabajo que, bueno, se publicó en Sí, 2016, pero sí, muchas gracias. y más bien yo quiero invitar al público el día de mañana a las 11 de la mañana, justamente ahora, bueno, vamos a tener una segunda sesión, justamente una de nuestras lectoras, bueno, la persona que nos está viendo está preguntando sobre el matrimonio, los matrimonios entre peruanas y chilenos. Justamente mañana va a estar María Lucía Valle Vera, ¿no? Que hizo una tesis sobre los matrimonios durante la ocupación, y también Julio Abanto, Chani, también joven historiador, ya lo vamos a dar paso mañana a los jóvenes para que hablen un poco de esos nuevos estudios que han hecho, ¿no? El caso de Julio Abanto, que ha estudiado el Congreso, por ejemplo, el Parlamento durante la ocupación, o la reacción del norte, de temas muy interesantes, y yo los invito mañana a las 11 de la mañana a una sesión sabatina para cerrar este interesante tema, con la promesa de que de repente más adelante podamos hacer unas mesas más Por sobre supuesto. la guerra con Chile, teniendo en cuenta que
dentro de poco vamos a celebrar el sesquicentenario del inicio de esta guerra, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, sin alargar más, les deseo a todos buenas noches y cuídense mucho. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos mañana. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Víctor.